Buenas, Xavi. Buenas, Olach. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí, ¿Sí? súper bien, muy bien. Sí. Nada, es nuestra primera grabación, ¿no? Como equipo de O4Good y vamos a empezar, ¿no? A explicar un poco qué es O4Good, quiénes somos Sí. y qué estamos haciendo, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo hoy. Pues yo soy Xavi, tengo 23 años, llevo trabajando aquí 3 meses, he estudiado Relaciones Internacionales, he vivido en Polonia, en Francia, en Irlanda. Desde que soy bastante joven tengo mucha curiosidad por las relaciones internacionales, qué pasa en el mundo, cuáles son las diferentes interacciones, cómo afectan los diferentes sucesos. Pero el primer salto lo he dado y estoy aquí en O4Good y estoy muy contento. Pues nada, bienvenido. Veréis que nuestro equipo es bastante intergeneracional. Aquí estamos 2 generaciones, pero tenemos también alguna colaboración de gente más joven y tenemos colaboraciones de gente más mayor que está por todo el mundo. Hola, cuéntanos un poquito tú. Pues bueno, yo estudio de Relaciones Internacionales en Deusto, tengo 25, entonces bueno, pues un poco antes que Xavi empecé. Y bueno, también estuve de Erasmus en Francia y después me especialicé en seguridad internacional en la Universidad de Groningen en Países Bajos. Y bueno, pues era al final lo que más me llamaba de todas las disciplinas de las relaciones internacionales. Entonces, bueno, pues decidí especializarme en eso. Y después de haber estado un tiempo trabajando contigo en Deusto, a través de un par de llamadas, pues surgió la oportunidad de, oye, voy a empezar con esto, tal, es un reto, tal, te apetece. Y aquí llevo ya 1 año y poco. Y nada, y muy contenta. Pues nada, bienvenidos a este equipo. Es para mí un placer contar con vosotros. Voy a presentarme yo también un poquito. Soy Toñi Caro. Bueno, pues yo tengo un poco de experiencia ya. Soy de momento la que tiene más edad. Más experiencia. Sí. Bueno, no tengo ningún problema, ¿no? en ir teniendo años, porque al final, bueno, pues eso quiere decir que una está viva. Pero bueno, yo ahora mismo tengo como varios gorros que me están ayudando a ver la perspectiva, ¿no? Y a entender cómo esos distintos agentes que nosotros queremos poner a trabajar juntos lo pueden hacer, ¿no? He tenido experiencia en universidad, ahora estamos emprendiendo, o sea, toda la parte emprendedora, también como experta evaluadora de la Comisión Europea y de distintos grupos, ¿no? De generación de contenido, ¿no? Con la Comisión Europea, con el Joint Research Center o con el European Innovation Council y con redes, ¿no? Europeas. Entonces, bueno, todos estos gorros de haber trabajado desde distintos ángulos y uniendo distintos sectores, ¿no? Nos ayudan a tener una red y un bagaje de contactos que ahora mismo está generando esta red grande que es O4Good, ¿no? Que, bueno, pues aquí estamos el equipo impulsor, el que hace las cosas en el día a día, pero tenemos una red muy, muy fuerte de contactos que son más de 3.000 y pico personas en todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, para mí es un placer compartir visión, ilusión. Así que, bueno, pues desde ahí estamos empezando a poner en marcha este think tank, que es O4Good, y también una consultoría estratégica para generar liderazgos transformadores con una visión más sistémica. Hay una parte que es el corazón de O4Good, que es esa metodología de multi-eye, que tiene que ver con esa generación de relaciones a distintos niveles que empiezan por I, ¿no? Y una de ellas es las relaciones interpersonales, ¿no? Para mí es muy importante generar estas conexiones con las personas y esta confianza. Y a raíz de estas colaboraciones luego se pueden generar otras, ¿no? Las intergeneracionales que estábamos comentando, pero también las internacionales, las interdisciplinares. Bueno, hablaremos en algún capítulo, ¿no? En alguno de los vídeos que hagamos de esta metodología, pero más a fondo, ¿no? Nosotros, desde vuestra visión,
¿Cómo veis, SEO for Good o Latch? Pues Tú que llevas un poquito más de tiempo. sí, bueno, pues a mí desde el principio sí que me llamó la atención, sobre todo porque al final tiene un trasfondo para el bien común. Entonces, bueno, pues me parece que es bastante interesante como a pesar de venir a trabajar todo, hacer un montón de cosas diferentes, tal, como que siempre haya un objetivo común, que es algo por lo que al final uno se siente satisfecho con lo que hace y lo hace al final por algo. Entonces, bueno, eso creo que es lo más interesante que a mí me llama la atención para embarcarme en esto contigo. Y sí, yo creo que sí que estamos generando una transformación poquito a poquito, pero bueno, una transformación que puede poner un punto de inflexión en muchas cosas, así que... Esto es como motivación, ¿no? Como Sí. tener un propósito, ¿no? Para poder hacer lo que hacemos, ¿no? Sí. Xavi, desde tu punto de vista, ¿cómo definirías SEO for Good? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues no hemos explicado el nombre, pero si queréis lo explico. EO significa el proverbio latín de EO, como despierta. El H del final es de humanidad y for good es como para el bien común, queremos conseguir transformar y aportar una visión mejor para la sociedad. Entonces nosotros tenemos, bueno, ahora mismo estamos haciendo un montón de... Nuestro trabajo es como muy amplio, somos muy multidisciplinares. Principalmente aplicamos una teoría de innovación y de ecosistemas y bastante novedosa y como se puede aplicar en nuevos sitios para generar una colaboración más fluida y más efectiva, pues eso es lo que estamos intentando, pues investigar cómo funciona, publicar y luego ir haciendo proyectos, propuestas, alianzas y irlo implementando poco a poco. Y hay como muchas barreras que es complicado irlo superando. Así que estamos en los primeros años que hay que ir poco a poco. Bueno, a los humanos nos cuesta cambiar, ¿no? Tenemos esa resistencia al cambio en general y bueno, sabemos que contamos con ello. Tenemos que empezar por nosotras y nosotros mismos, ¿no? El decir cuáles son mis miedos. Normalmente tendemos a lo que nos cuesta menos como seres humanos, ¿no? Y a lo que es más fácil. Casi siempre es esa combinación, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? Es que tal como vamos, como humanidad, seguir haciendo lo que estamos haciendo y hacerlo más fácil no es lo mejor ni para las personas, ni para el medio ambiente, ni para el devenir del mundo, ¿no? A ver, nosotros somos pequeños, somos de Bilbao, es verdad, pero queremos poner nuestro granito de arena o nuestra gota en el océano, ¿no? Como se dice en inglés. Y bueno, y desde ahí ir viendo qué podemos aportar con ese punto de decir, bueno, pues no sabemos dónde vamos a llegar. Tenemos muchísimos aliados, ¿no? Toda esta trayectoria, ¿no? De colaboraciones que nos permite ir haciendo esas conexiones con México, con Perú, con Hamburgo, con Chile, ¿no? Con Corea, ir uniendo esos puntos que están dispersos por el mundo y que nosotros podemos hacer de catalizadores para ir aprendiendo unos de otros y ir haciendo ese learning, ¿no? El aprendizaje entre los distintos nodos, ¿no? Que hay de gente innovadora en el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos, por ejemplo, aportar a esa paradoja de la innovación europea, ¿no? Que es algo que estamos investigando, que estamos intentando aportar? Xavi, tú desde tu TFG, ¿no? Ya empezaste a hablar del tema. Sí, bueno, yo no me he especializado tan fuerte como lo ha hecho Latch, pero bueno, yo mi TFG lo hice en cómo la paradoja de la innovación europea, teniendo en cuenta el contexto que tiene Europa, que a nivel de innovación e investigación se ha invertido mucho, la tecnología está mucho más desarrollada y hay mucha investigación. Se ve que este término empieza a salir como a principios de los 90. Todo lo que se invierte no se transforma en patentes ni en beneficios, entonces se investiga mucho y hay buenos resultados, pero esos resultados se quedan como una carpeta en la investigación y no
no se saca rentabilidad ni provecho la sociedad de ello. Y esto se debe, bueno, principalmente a que Europa es muy burocrática y de que tanto Asia como Estados Unidos, que son los dos mercados ahora de investigación, que están pasando por encima de Europa, porque van mucho más rápido en su proceso de mercado. Entonces, mi propuesta al TFG, incorporando la cuádruple hélice, que ahora podríamos implementar la quinta, pero bueno, explico un poco qué es la cuádruple hélice. Es un ecosistema de innovación donde implementa a trabajar a todos juntos, a la academia, que son las universidades donde se concentra la investigación, a las empresas, que es una de las fuentes de patrimonio, de ingreso, a la sociedad, que es el usuario final, y luego al gobierno, que es quien A redacta. los que hacen las políticas, Sí. ¿no? Y teniendo un objetivo común, poniendo a esos 4 actores diferentes a trabajar con un mismo objetivo común, se ha demostrado que no hay conflicto de intereses, pero que todos trabajan por un mismo bien común y se desarrolla muchísimo más fuerte que si no colaborasen, cada uno hiciese la guerra por su parte, y pasaría lo que hemos visto muchas veces, que se van boicoteando y ellos mismos se ponen las barreras. Entonces, de esa forma es un win-win que prácticamente, bueno, hemos implementado todos los actores de la comunidad. Bueno, estamos implementando, nos queda mucho trabajo y bueno, una de las cosas que vemos es que cada uno de los actores tiene intereses propios, ritmos diferentes, objetivos diferentes y posiblemente propósitos diferentes, ¿no? Y lo difícil es realmente alinear en esos objetivos comunes, que a veces estamos viendo que no tienen que ser comunes, pero sí puede haber trabajo común que lleve a que cada uno tenga su win-win siempre que consigamos que haya algo para un funcionamiento para el bien común, ¿no? Que es lo que estamos poco a poco poniendo en práctica y testando y es parte de nuestro servicio, nuestra proyección, ¿no? Sí. Hay un elemento, Lach, que, bueno, que yo creo que hemos ido trabajando mucho, ¿no? Este año y medio, es cómo la innovación social tiene que llegar un poco a la innovación más business driven y a la technology driven, ¿no? A ese triángulo de innovaciones que normalmente van en paralelo y que no se encuentran, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Porque cuando empezaste no habías todavía abordado ese tema, ¿no? Ahora ya has tenido un poquito de experiencia en, bueno, pues viendo cómo se ha ido desarrollando el proyecto Integer, por ejemplo, o cómo vamos abordando, ¿no? Este tema desde la propia reflexión que estamos haciendo en Neo4Good. Sí, o sea, yo durante este año he visto, bueno, aparte de cuando entré, obviamente no tenía mucho contexto de todo esto, a diferencia de Xavi, al final cuando haces un TFG sí que entras muchísimo en materia. Entonces, bueno, yo cuando llegué pues era todo un poco nuevo, pero sí que gracias a que estuvimos con el proyecto Integer, sí que fui viendo que realmente hay muchas cosas que se pueden hacer desde los distintos grupos de hélices, como hemos dicho, pero es verdad que es muy difícil que la gente se encuentre, que la gente realmente conecte, porque al final es verdad que todo el mundo tiene sus intereses y eso está muy bien, pero como que todavía hay mucha resistencia a ver qué me puede aportar el otro. Entonces yo sí que vi que hay mucho trabajo ahí y bueno, creo que por eso vamos por buen camino y sobre todo de un poco alineado con la metodología de Neo4Good, lo importante que es como involucrar a todo el mundo desde el principio. Porque al final es verdad que en muchos temas de innovaciones, pues que son igual más técnicos o, por ejemplo, ligados a medicina, es como que solo estás con los investigadores, con los médicos y te olvidas un poco de realmente para quién lo estás haciendo. Entonces, como desde aquí creo que creemos que es muy importante introducir al usuario final, que es toda esa sociedad civil, desde el principio. Entonces, yo creo que eso es quizá como un poco lo que más he ido aprendiendo y he ido viendo al final con la práctica. Entonces eso es muy chulo de ya no solo pues como le pasa a Xavi de estudiar esto,
sino de verlo, que realmente la gente con nombre y apellido, cómo conecta o cómo puede sacar ideas de repente de un panel, pues es bastante interesante, sí. Gaby, tú estuviste haciendo, ¿no?, prácticas en I2CAD, Sí. Con este proyecto Integer, que es un Horizonte Europa, ¿no?, que Sí. yo coordiné desde I2CAD, desde la unidad de Digital Society Technology allí, y pudiste estar en el kick-off meeting, ¿no?, de ese proyecto y bueno, pues también tienes un poco de experiencia directa, ¿no? Sí. Yo justo en el proyecto Integer estuve en la fase, bueno, casi antes de que naciera. Estuve los 6 meses antes del kick-off meeting y terminé con el kick-off meeting. Y estuve, bueno, experienciando de primera mano cómo se acepta, cómo las ¿Cómo se primeras gesta, no? Sí, cómo se gesta los primeros pasos de aceptar el proyecto, comunicárselo a todos los miembros, mostrar el papeleo, empezar a ver, pues, qué tipo de web que... Yo, por ejemplo, no había escrito en el proyecto ni sabía, pues, leerte el proyecto, ver cómo hay que ir implementando fase a fase y organizar el kick-off meeting. Bueno, podemos contar la historia, ¿no?, de aquella cena en Cracovia, por ejemplo, en la que tú estabas de Erasmus, y bueno, puedes contar un poquito, ¿no? Porque es una anécdota de cómo estas relaciones personales, ¿no?, interpersonales, dan pie a generar luego conexiones interregionales, porque ahora veremos que este proyecto, por ejemplo, tiene una conexión interregional muy fuerte y internacional, ¿no? Y cómo en este momento, en esa anécdota, ¿no?, ¿qué pasa? Pues empieza a gestar ese proyecto, ¿no? Bueno, pues el proyecto Integer era un proyecto donde se iba a generar como 3 colaboratorios o 3 ecosistemas regionales en Hamburgo y en Cataluña. Los teníamos seguros porque eran los primeros socios que habían estado mientras se escribía el proyecto, pero nos hacía falta un tercer socio. Y yo casualmente estaba en Cracovia, el Parque Tecnológico de Cracovia y la Universidad Jagellónica. Nos estuvimos consultando a ver cuáles podían ser los mejores socios y casualmente dio que estaban en Cracovia, yo estaba allí y preguntamos en la universidad, nos pusieron en contacto, tuvimos muy buena sintonía, pues estuvimos con esos socios y con los responsables de innovación del Parque Tecnológico y de la universidad, cenando y desde entonces se incorporaron al proyecto, les pareció una idea súper buena y han sido uno de los 3 ecosistemas que actualmente siguen ahí trabajando. Y así es como se gestó particularmente el proyecto. Muy bien. Bueno, y estamos, haciendo desarrollo, ¿no?, de la metodología de O4Good, que yo creo que tendremos que dedicar, ¿no?, un espacio para explicarla un poco más. Pero podemos explicar un poco que una de las cosas que estamos haciendo es formar, a hacer capacity buildings que se pueden aplicar a distintos ámbitos, ¿no? Industrias culturales y creativas. Estamos trabajando con Museo Space, estamos trabajando con Garage Erasmus, con distintas organizaciones que tienen ya mucha proyección, ¿no?, en sus ámbitos, en el tema de salud y bienestar. Y bueno, pues estamos ahora viendo cómo poder formar y generar ese movimiento emprendedor dentro de las organizaciones y de los ecosistemas para que realmente esto se pueda implementar. Olach, ¿cómo ves, ¿no?, el que podamos identificar, ¿no?, gente innovadora, gente que tiene esas ganas, ¿no?, de hacer cosas para el bien común, que tenga esa motivación, ¿no?, de decir, bueno, ¿y yo qué, no? ¿Cómo puedo aportar? Y que realmente podamos llegar a esa gente y trasladar, ¿no?, todo el aprendizaje, esta metodología que lleva testándose 15, 20 años y que podamos aportar, ¿no?, en las organizaciones. ¿Cómo ves esto que estamos trasladando de la experiencia a la teoría y luego de la teoría a la práctica, ¿no?
Yo creo que es muy chulo y muy ambicioso a la vez, porque al final, como hemos dicho, es algo que no se ha hecho todavía y que no es algo tan a lo que estamos acostumbrados. Tienes que conectar a mucha gente de muchos sitios diferentes. También es interesante y difícil a la vez, porque claro, es muy enriquecedor tener un montón de relaciones con gente de distinta cultura. Al final somos, no el equipo, pero con todas las relaciones que tenemos somos muy interculturales. Entonces, bueno, eso es un reto porque al final cada uno pues tiene sus tiempos, tiene sus métodos de trabajo, que a veces son muy diferentes a los nuestros. Entonces, bueno, creo que es para uno mismo, sobre todo nosotros que empezamos un poco a trabajar, son como nuestras primeras experiencias, es muy guay ver cómo la gente realmente puede conectar siendo a priori tan diferente. Y eso creo que es ambicioso, pero al final es un poco la motivación que te hace venir cada día a trabajar, que sea algo diferente, que estés como generando un cambio y una transformación. Creo que es muy, muy motivador. ¿La transformación creéis que es también para nosotros? Es decir, ¿qué nos supone, ¿no? el estar en este business, ¿no? en este mindset, forma de plantearse una nueva empresa, ¿no? Y una nueva forma de hacer, ¿qué nos supone a nosotros, ¿no? Porque, claro, es fácil decir, bueno, queremos cambiar, ¿no? Pero ¿cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Es interesante para poderlo también compartir. Yo, bueno, mi filosofía, como lo entiendo yo, es que yo creo que no hay nada malo y que de todas las personas, el punto de vista, la forma de hacer, o solo el que sea diferente no significa que sea mejor o peor, pero siempre puedes aprender algo, siempre en alguna forma, en algún momento de tu vida, si lo aprendes, lo puedes aplicar. Entonces yo creo que para nosotros sí que es transformador porque cada vez tenemos con más capacidades, más conocimiento, podemos abordar las situaciones con más madurez y yo creo que nos hace crecer a nosotros y a la vez pues con los que trabajamos y cada vez pues es más enriquecedor y podemos hacerlo mejor cada vez. Así que yo creo que ese es nuestro proceso transformador. Que va también desde dentro, ¿no? Yo ahí también comentar que bueno, pues que supone estarte vigilando, ¿no? Continuamente y a uno mismo, decir, bueno, ¿y yo qué? ¿Desde dónde lo hago? ¿Cómo soy acogedora de las diferencias? Porque claro, al final, cuando tenemos que trabajar con tanta diversidad, nos saca de nuestra zona de confort. Cómo estamos presentes y alineados, ¿no? Un poco con esa visión del cambio y todo esto, bueno, pues supone que tenemos también un trabajo hacia adentro que luego nos va a ayudar, ¿no? Es un trabajo continuo que nos va a llevar, no sabemos todavía dónde, ¿no? Iremos poco a poco aportando nuestro granito de arena y yo creo que animar, ¿no? a toda la gente con la que trabajamos ya, con la que todavía no nos conoce, pero en algún momento nos encontraremos, a que nos ayude y a ayudarnos, ¿no? mutuamente a ir generando esta ola, ¿no? de transformación que nos lleve a hacer las cosas, bueno, pues para un mundo mejor, ¿no? Sí. Me parece como un good. Pues podemos hablar un poquito del libro que está ya en nuestra página web, que se llama Transformative Governance in an Era of Transition. Este libro nace pues, para sentar una base de EO for Good, pues el concepto es un poco técnico y queríamos hacer un libro donde recogiéramos nuestro conocimiento, un poco por qué nos movemos y agruparlo todo junto para hacerse una idea de por dónde van los tiros, qué es lo que queremos hacer y poner todos los 30 años que tienes tú de carrera de conocimiento y, bueno, especialmente estos 15 en innovación transformativa y eso es
pues todos los procesos los hemos ido agrupando. Principios, ¿no? Y luego todas las IES, ¿no? Sí, de colaboración. Yo justo cuando llegué, me acuerdo en marzo, estaba un poco el libro medio encaminado. Y bueno, al principio sí que era todo un poco técnico, pero es verdad que hay una parte muy chula del libro, es que todas las cosas que son muy técnicas y que a priori alguien lee y no entiende, están muy explicadas con conceptos muy fáciles, como por ejemplo el tornado o la brújula. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de estar aquí creando las distintas partes de la brújula, que es, bueno, una brújula para el cambio. Entonces, como cada parte de la brújula pues tiene un significado que nosotros unimos a EO for Good, y eso me parece que está muy chulo, porque al final de conceptos tan difíciles en un primer contacto, pues salieron metáforas que de hecho utilizamos en los capacity buildings, y la verdad que la gente las recibe muy bien. Entonces yo creo que el libro pues está muy bien explicado, es como nuestro ADN. Y sí, la verdad que estuvo muy bien estar en todo el proceso, que fue duro, de acuerdo, fue muchas tardes escribiendo, pero bueno, al final es muy gratificante cuando ya lo ves publicado. Bueno, de hecho, volvemos muchas veces al libro, ¿no? Cuando estamos aplicando cosas, ¿no? En el día a día, ¿no? Que decimos, esto tiene que ver con el principio de no dejar a nadie atrás, o sea, todo el tema de inclusión. Esto tiene que ver con el principio de la triple transición, ¿no? Que el libro lee, ¿no? También de ese capítulo de un libro anterior que surge de una colaboración entre distintos agentes que nos juntamos para decir, bueno, la doble transición no es suficiente, o sea, la medioambiental y la digital, si no está la sociedad en el centro, ¿no? Y bueno, pues todo eso nos va generando una forma de pensar, de hacer y de luego implementar que nos ayuda, ¿no? Y luego están todas creo que ahora hay 20 Is, o sea, elementos o dimensiones que empiezan por I, que nos va dando poco a poco esta colaboración, ¿no? Así que, bueno, pues vamos poco a poco avanzando. Bueno, ¿por qué estamos aquí grabando esto? Este equipo tan joven a mí me contrasta todos los días con, oye, esto que tienes en la cabeza es muy interesante, pero no se entiende. Hay que llegar realmente al usuario. Sí. Hay que llegar a la gente. El usuario, al final, democratizarlo. Democratizarlo, explicarlo y hacerlo llegar. Y les estuvimos discutiendo cómo hacer esto, ¿no? Y bueno, pues se propuso esta idea de empezar a hacer entrevistas. Sí. Primero, hacer nosotros Una entrevista cero para presentarnos y dar un poco de contexto. Y luego teníamos pensado hacer una entrevista al mes con diferentes expertos, diferentes contactos de los que hemos hablado, de diferentes ecosistemas, diferentes realidades, que vendrá aquí a contar su punto de vista, su experiencia, y lo tendremos en nuestros perfiles, bueno, sobre todo en YouTube. Y luego habrá pequeños fragmentos tanto en Instagram, en Shorts de YouTube y en TikTok. También algo en LinkedIn, entiendo. Sí, en LinkedIn ahora estarán los posts. Hola, ¿por qué hacerlo así? Bueno, porque es que yo me fío mucho de vosotros y creo que esto es también generar una cultura innovadora en nuestro equipo, o sea, funcionar también con el ejemplo, ¿no? De hacer que la motivación y que lo que cada una y cada uno podamos aportar funcione, ¿no? Sí, yo creo que también sobre todo esto surge también un poco de cómo incluir a la gente también un poco más joven, por ejemplo, más en el perfil de redes sociales, cómo introducirles a todo esto, porque hay mucha gente realmente que podría estar muy metida en toda esta rueda de la innovación social o que está muy interesada para su futuro. Al final, todos empezamos con 21 años. Entonces, no tienes ni contactos, no tienes tanta red en LinkedIn. Entonces, creemos que es bastante interesante para que la gente vaya un poco viendo que se están haciendo un montón de cosas en distintas partes del mundo, que a mí, por ejemplo, me pasaba cuando empecé, dices, joder, esto ahora buscar trabajo, tal, pero realmente hay muchas cosas que se están haciendo y, como hemos dicho antes,
es muy importante esta intergeneracionalidad y porque hay gente joven que puede aportar muchísimo en todo este tipo de proyectos de investigación. Entonces creemos que es una manera muy interesante. Al final, hoy en día los jóvenes nos movemos por las redes sociales y lo que ves en las redes sociales es lo que al final se te queda en la mente luego y está ahí dándote vueltas. Y también el formato de vídeo hoy en día es muy interesante para que la gente reciba contenido, porque al final nos cuesta mucho atender a lo mejor a un webinar de 2 horas, pero igual de repente vemos 2 fragmentos y luego, pues eso, se te queda toda la tarde un poco la idea en la cabeza. Entonces creemos que está muy bien para acercarnos a la gente pues de manera más fácil. Y sobre todo en términos de redes sociales a los más jóvenes y luego por LinkedIn también pues a los distintos contactos que tenemos un poco por el mundo. Al final se retroalimentan y todo el mundo puede ver que hay muchas cosas que a lo mejor te quieres subir en algún momento. Pues nada, yo agradeceros porque este contraste y esta complementariedad, ¿no?, de lo que yo os puedo aportar a vosotros y lo que vosotros me podéis aportar a mí y entre todos al resto, ¿no?, de la gente, creo que es muy, muy, muy interesante. Así que nada, gracias. Avanzamos y nada, y esperadnos en los próximos vídeos y en las próximas cosas que vayamos generando para empezar a conectar, ¿no?, con toda esta gente que está ahí y con la que seguro que podemos hacer muchísimas cosas. Gracias, Solar. Gracias, Xavi. Gracias. Y nada, seguimos, ¿vale?